Vivía en el tranquilo límite de un pequeño pueblo rural un hombre llamado Miguel Álvarez, un agricultor, un soñador y, sobre todo, un hombre de paz. Su huerto era su vida. Durante 20 años lo había cuidado como si fuera su propio hijo. Filas de manzanos verdes se mecían bajo el sol español. Sus hojas susurraban con la brisa que bajaba de las colinas. Cada mañana Miguel se levantaba antes del amanecer. Caminaba entre la niebla con una cesta pequeña, saludando a cada árbol como a un viejo amigo. El huerto no era solo un pedazo de tierra para él. Era un recuerdo vivo, una herencia de su padre, quien había plantado el primer brote décadas atrás. Pero detrás de esa paz crecía la envidia, una envidia silenciosa, escondida tras el orgullo y la codicia. Sus vecinos, la familia Valdés, eran ricos promotores inmobiliarios. Poseían casi todo lo que se veía, excepto el huerto de Miguel. Varias veces le ofrecieron dinero para comprarle la tierra, pero Miguel siempre se negó. Quería conservarla para sus hijos, para su legado. Esa negativa encendió en ellos un fuego, uno que algún día se volvería real. Era el verano de la sequía. El gobierno había declarado una prohibición total de fuego. Nada de quemas, ni brasas, ni chispas. La hierba estaba seca como papel y el aire pesaba con calor. Miguel pasaba los días regando lo poco que quedaba, rezando por lluvia. Una tarde, mientras el horizonte se teñía de oro, Miguel olió algo extraño. Humo. Al principio pensó que alguien estaría cocinando cerca, pero el olor se volvió más fuerte, más amargo, más denso. Cuando salió corriendo lo vio, una pared de fuego que avanzaba por su huerto, devorándolo todo a su paso. Corrió hacia las llamas, gritando por ayuda. Su voz resonó por todo el valle, pero nadie acudió. El fuego rugía más alto que sus gritos. Los árboles que había plantado con su padre se convertían en columnas ardientes. El aire estaba lleno de chispas, cayendo como nieve de fuego. Intentó luchar, con cubos de agua, con sus propias manos, pero era inútil. En menos de una hora, todo lo que amaba se había ido. Su huerto, su sueño, su paz, reducidos a cenizas. Días después llegó la investigación. Los bomberos dijeron que el incendio había sido provocado. Alguien había vertido combustible en el borde de su propiedad. Miguel ya sabía quién había sido. La familia Valdés había sido vista cerca esa tarde. Esa misma semana le habían dicho con una sonrisa: «Pronto, esa tierra no valdrá nada». Pero no había pruebas. Los Valdés eran poderosos. Tenían abogados, contactos, dinero. Miguel solo tenía la verdad. Y en su mundo, eso no bastaba. Así que guardó silencio. Los días se hicieron semanas, y su tierra quedó marcada. Negra, muerta, silenciosa. Algunos vecinos le ofrecieron ayuda, pero él la rechazó. Había perdido algo que el dinero no podía devolver. Sin embargo, algo empezó a moverse, no en la tierra, sino en el aire. La sequía empeoró. La familia Valdés comenzó la construcción de un complejo de lujo justo frente al huerto destruido de Miguel. Lo llamaron Colinas Valdés. Una serie de mansiones de $5 millones construidas donde antes solo había árboles y calma. Miguel observaba desde lejos. Cada día llegaban camiones, se oían martillos y risas. La arrogancia de los Valdés crecía con cada ladrillo. Pero la naturaleza tiene memoria. Una tarde, un viento seco y caliente recorrió el valle. Miguel se quedó fuera mirando cómo el polvo formaba remolinos sobre la tierra quemada. El aire parecía vivo, casi eléctrico. Sin saber por qué susurró: «Me quitaste mi huerto». Que la tierra decida el resto. Y esa noche lo hizo. Cerca de la medianoche, el viento se volvió furioso. Chispas de un generador, que los trabajadores habían dejado encendido, cayeron sobre la hierba seca junto a la mansión Valdés. En cuestión de minutos, el fuego se extendió más rápido de lo que nadie pudo reaccionar. Las llamas corrieron por los jardines, treparon los balcones de madera y saltaron de una mansión a otra. El pánico llenó la noche. Las alarmas sonaban. Los mismos bomberos que habían intentado salvar el huerto de Miguel ahora corrían hacia las mansiones en llamas. Desde su porche, Miguel vio el resplandor rojo elevarse en el cielo. El mismo que había visto cuando su huerto ardió. Solo que esta vez no eran sus árboles, era su arrogancia.
Era su imperio. Las mansiones de $5 millones de los Valdés se convirtieron en cenizas antes del amanecer. Cuando todo terminó, solo quedó humo. Llegaron periodistas, drones, cámaras, y la poderosa familia Valdés se quedó en silencio, de pie entre las ruinas. Su aseguradora se negó a pagar. Habían violado la prohibición de fuego, exactamente como la noche en que quemaron el huerto de Miguel. El karma había cerrado el círculo. Un periodista le preguntó a Miguel cómo se sentía al ver las casas destruidas. Él respondió simplemente: el fuego solo volvió a casa. No sonrió. No celebró. Solo regresó a su tierra, la tierra que intentaron arrebatarle. Con el paso de los meses, ocurrió algo hermoso. De las cenizas de su huerto brotaron nuevos brotes verdes. Finalmente, la lluvia volvió. Mientras los Valdés se marchaban del pueblo, incapaces de soportar las miradas y los susurros, Miguel volvió a plantar. Esta vez, olivos, símbolos de paz, perdón y resistencia. Nunca buscó venganza, pero la vida, de una forma misteriosa y perfecta, se la entregó. Años después, los niños del pueblo visitaban su huerto y se sentaban bajo la sombra de los olivos para escuchar su historia. Miguel señalaba las colinas, donde antes estaban las mansiones Valdés, y decía: ¿veis esas cenizas? Eso es lo que la codicia se convierte cuando juega con el fuego. Los niños guardaban silencio, con los ojos abiertos de asombro, y Miguel sonreía con serenidad, no con orgullo, sino con paz. La historia se extendió por el valle, por los pueblos, por las ciudades, una historia sobre el karma, la naturaleza y el equilibrio. Algunos la llamaban coincidencia, otros destino, pero para Miguel era simplemente la verdad, porque cuando las llamas nacen del odio nunca descansan. Siempre regresan a las manos que las encendieron, y en aquel pequeño pueblo, cada vez que el viento de verano soplaba por el valle, la gente decía que aún podía oler un leve aroma a humo, no de destrucción, sino de justicia.